¿Sí me escuchan? Sí, profe, buenos días. Escucha muy bien, profe. Hola, gracias. Bien, voy a iniciar la grabación. Bien, nuevamente buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 21 de octubre de 2020. Voy a revisar cuántas personas están presentes. De momento hay 30 personas presentes. 31. Ok. Muy bien. La clase anterior, el lunes, tuvimos la evaluación. Para comenzar, les pregunto cómo se sintieron en el examen. Pues estuvo bien, ¿no? Me sentí como en la reforma, ¿no? Ahí proponiendo nuevos temas. Nada, sí, estuvo bien. Al menos yo me sentí bastante tranquilo. Desorientada. Bueno, ese siempre. Es que recién me estaba recuperando del dengue y esto, pues no. A ver cómo me voy. Wow. ¿Janine es quien estás hablando? ¿O quién Sí. dijo que se estaba recuperando del dengue? Yo, Janine. Ah, qué mala onda. ¿Y ya estás bien? ¿No te dio tan fuerte el dengue? No, ya mejor, ¿no? A mis primos les dio, a mi tío le dio, o sea, todo Guadalupe. Maldito dengue. El año pasado mató a una tía mía, y yo le tengo especial odio. Bueno, toda mi vida he odiado a los zancudos porque a mí me siguen mucho, pero ay, maldita plaga. Ya no sabe uno a qué plaga maldecir más. Pero bueno, espero que se recuperen todos, Janine. Los demás, ¿cómo les fue? Bueno, ¿cómo se sintieron más bien? Ya sé cómo. Pues la verdad es que bastante bien. Después de pues haber estudiado, pues creo que ya es uno cuando se siente un poquito más seguro. Creo que me causó mucha gracia porque comencé a responderlo y pues al momento de estar leyendo, pues al menos ya sabía, ya tenía una idea de lo que estaba contestando. Y habían pasado como 3 minutos que he empezado el examen y pues mi mamá, yo normalmente tomo las clases en el comedor. Mi mamá iba a pasar, me iba a preguntar algo, pero dije, jamás en el examen. Y pues ya se salió, no le miento, 2 minutos después le dije, ya acabé. O sea, ya estoy listo. y me dijo, pero si acabas de empezar a contestar, chamaco, o sea, no manches. Profe. Sí, Diana. Creo que pues también hay que agradecerle todo el grupo que nos diera usted esos puntos para estudiar, porque sinceramente todo el contenido de la etapa estando muy larga y siendo lecturas muy densas, nos hubiésemos perdido en lo que había que estudiar en específico, entonces también fue un gran factor que creo que nos ayudó. De hecho, creo que a los de tercero que estamos en pensamiento político nos fue mejor en que con usted en pensamiento político. Ay, hija, no me recuerdes pensamiento político, ten piedad. No se preocupen por pensamiento político, no creo que haya absolutamente ningún problema, pero sí, precisamente consciente de que siendo el curso de 2 etapas, pues obviamente las etapas son más largas, son muchas lecturas, etcétera, pues sí, hubiera sido un mundo de cosas que tener que estudiar para el examen, y más para un examen de este tipo, ¿no? Donde las respuestas pues son objetivas, o sea, son obviamente más precisas, entonces sí, sé que hubiera sido demasiado complicado tener que solamente estudiar, ¿no? Pero bueno, en fin, espero que no les haya representado mayor problema. María José. No. Perdón, ya, es que se me trabó el mouse. No, la verdad no iba a decir nada, no quería levantar la manita, fue el mouse, pero aprovechando, nosotros tuvimos el chance de que con la guía que usted nos dio en clase, una de nuestras compañeras hizo una guía y nosotros estuvimos platicando literal, creo que
el examen fue el lunes a las 10, me parece. Entonces estuvimos desde las 8 o 9 intentando cada quien su tema, cada quien con el tema que jalaba más. Por ejemplo, yo colonialismo, Emilia se agarró la guerra de las dos rosas, Margarita también se agarró creo que de Francia. Entonces estuvo bien chido estudiar así porque estábamos diciendo pura tontería y con esa tontería a más de la mitad del grupo se nos quedaron todos los temas. Sí, claro, qué bueno María José que lo aprovecharon de esa manera. Este, bueno, no, Héctor Alan, no se las di por escrito, se los dije oralmente. ¿Cuáles eran? Que tú creo que estabas aquí, estabas conectado. Los puntos que consideraran para la evaluación. Digo, eso es a lo que le están llamando guía los demás. Pues qué bueno María José, que lo hicieron así para ayudarse entre todos a estudiar, a repasar, ¿no? Chido. Ok, bueno. Pues me da gusto que hubo en general, creo, por lo que percibí también en los resultados, etcétera, en general creo que hubo una buena experiencia con esta evaluación, lo cual me da gusto. Obviamente no se trata de ay, perdón, es que me perdí acá con algo. Obviamente no se trata de hacer un tronadero, ¿no? O sea, de reprobar gente, ni tampoco de regalar calificaciones, pero esto no tiene por qué irse ni a un extremo ni al otro, ¿no? Ni ser una tortura, ni tampoco ser un barco al garete, ahí, para donde lo lleve el viento. Tratemos de que no caiga en ninguno de esos dos extremos, ¿no? Pero bueno, y obviamente pues lo esencial aquí es tratar de aprender algo, ¿no? En fin, vamos a dar inicio a la segunda fase del curso. Esta fase la he titulado Estado, Economía y Cultura entre los siglos XVII y XVIII. Vamos a ocupar buena parte de esta fase en revisar de manera, digamos, más o menos específica las condiciones políticas de algunos, no todos, pero algunos de los estados principales europeos, o incluso extraeuropeos, pero colindantes, durante los siglos XVII, bueno, en algunos casos desde el XVI, XVII, XVIII, es decir, quizá en algunos casos durante todo el periodo de la época pues moderna, ¿no? Estaremos comentando sobre España, Francia, Italia, los dominios de la Casa de Austria, Suecia, Dinamarca, Noruega, Brandenburgo, Prusia, Polonia, Rusia, el mundo musulmán, especialmente el Imperio Otomano, los Países Bajos, y Inglaterra, y creo que es todo en esos recuentos políticos. Varios de estos temas los estaremos revisando con el autor Perry Anderson, otros con Barudio, otros con otros autores, y pues bueno, la mayoría de los temas de esta fase están asignados a los equipos, ¿no? Hay 2 o 3, creo que son 3 temas que están vacantes, que no están asignados a equipos, así quedó desde la asignación. Como les comentaba, creo que la clase pasada o antepasada, en esas sesiones estaré yo presentando una introducción, un panorama general de la temática, y les estaré pidiendo que revisemos todos las lecturas básicas para pues comentarlas entre todos, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a iniciar hoy con esta fase, con la participación del equipo número 1, que nos va a comentar algunas generalidades del análisis de Perry Anderson sobre el Estado absolutista. El equipo 1 son los compañeros, bueno, las compañeras Diana Cepeda, Valeria Muñoz, Margarita Arvide, Andrea García y el compañero Ángel Medrano. Muy bien, entonces, ¿están listos, compañeros? Sí, profesor. Igual nada más déjeme compartir la pantalla. Ya está, entonces les cedo la palabra. Adelante al equipo, por favor.
Ok, pues buenos días compañeros, nosotros somos el equipo número 1, el cual está conformado por nuestra compañera Diana, Margarita, Andrea, Valeria y un servidor Ángel, y el día de hoy vamos a tratar el tema del Estado absolutista. ¿Ya le cambiaste, Ángel? Ángel. Sí, se supone que ya debería estar en la diapositiva que A sigue. mí sí me parece, chicos, pero Sí, ya no se sé. cambió. ¿En cuál? Sí, ¿no? ¿En cuál? Ah, listo, ahí está. Gracias. Es que mi internet. Bueno, compañeros, pues buenos días. Disculpen aquí si escuchan de repente que sorbo café, estaba desayunando. Yo les voy a hablar acerca de los conceptos del Estado absolutista. Entonces, en este contexto de Europa, de los siglos XIV y XV, podemos ver que hubo o se presentó una crisis económica en las sociedades europeas debido a las dificultades que puso la producción feudal, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado de todas las convulsiones continentales que hubo en esta época en el siglo XVI? Fue el Estado absolutista. Dale, porfis. Ok. El Estado absolutista, según varios autores, escritores, etcétera, principalmente Engels y Marx, en este caso lo que voy a escribir a continuación es por parte de Engels, explica que el Estado absolutista es un producto de un equilibrio que hay entre la vieja nobleza feudal y la nueva burguesía urbana. Pero hay periodos en donde estas clases de lucha están muy equilibradas, que el poder del Estado queda aparentemente como independiente momentáneamente respecto a uno y el otro. Y este es el caso específicamente de las monarquías absolutas de los siglos XVII y XVIII. La clasificación del absolutismo como mecanismo de equilibrio es una designación implícita del Estado burgués. Y esto es evidente en el Manifiesto Comunista, en el que la función política de la burguesía durante el periodo de la manufactura es contrapeso de la nobleza de las monarquías feudales o absolutas y es piedra angular de las grandes monarquías. Engels se refería a esta época del absolutismo como la era en que la nobleza feudal fue obligada a comprender que el periodo de su dominación social y política pues había llegado por fin a su fin. Dale. Bueno, en el caso de Marx, él afirmaba que las estructuras administrativas del nuevo Estado absoluto eran un instrumento burgués, y bajo la monarquía absoluta la burocracia no era más que el medio para preparar la dominación de clase de la burguesía. En este caso, el poder estatal centralizado, con sus órganos como el ejército, la burocracia o el clero, procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo. Pero hay que aclarar que ninguno de los fundadores del materialismo histórico hizo una teorización directa de lo que son las nuevas monarquías centralizadas absolutas que surgieron en la Europa del Renacimiento. Esto fue trabajo de autores o escritores de más adelante. Dale, por fin. Ay, se me va a salir el gallo de Lolita Ayala. Ay. Aunque las monarquías absolutas introdujeron ejércitos y democracias permanentes, junto con ello también introdujeron un sistema nacional de impuestos, perdón,
un derecho codificado y los comienzos de un mercado unificado. Esto puede parecer que es aparentemente capitalista, pero realmente y a su vez, coincide con la desaparición de la servidumbre, que recordemos que la servidumbre es una institución nuclear del primitivo modo de producción feudal en Europa. Pero realmente el fin de la servidumbre, por así decirlo, no significó la desaparición de las relaciones feudales en el campo, porque se siguió presentando una coerción privada extraeconómica, siguió habiendo dependencia personal y siguió habiendo combinación del producto inmediato con los instrumentos de producción. El trabajo no se separó de las condiciones sociales para transformarse en fuerza de trabajo. Las relaciones de producción rurales continuaron siendo feudales, y esto lo explica Marx en su obra El Capital. Dale, porfis. Entonces, los señores continuaron siendo propietarios de los medios de producción fundamentales en cualquier sociedad preindustrial, y estos eran los nobles terratenientes. Y ya entrada la Edad Moderna, durante la etapa temprana de la Edad Moderna, la clase económica y política fue dominante, fue la aristocracia feudal. Y si bien hubo un cambio en los siguientes años, pero nunca fue desalojada de su dominio del poder político. Las nuevas formas de explotación feudal fue lo que realmente cambió las formas del Estado. El Estado absolutista fue esencialmente eso, un aparato que reorganizó y se potenció de dominación feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional. El Estado absolutista fue, digámoslo así, una amenaza más amenazadora. Dale, porfis. Ok, ahora les pongo aquí varios puntos. Digo, estos puntos venían un poco más desglosados en otras diapositivas, pero pues Ángel los juntó para no ser tan larga la presentación. Entonces, la nueva forma del poder nobiliario estuvo determinada, a su vez, por el desarrollo de la producción e intercambio de mercancías en las formaciones sociales de transición de la primera época moderna. El autor Althusser explica que el régimen político de la monarquía absoluta es tan solo la nueva forma política necesaria para el mantenimiento del dominio y explotación feudal en un periodo de desarrollo de una economía de mercado. Un tercer punto respecto a la explicación del Estado absolutista y las nuevas formas económicas, por así decirlo, es que el poder de la clase de los señores feudales quedó directamente amenazado por la desaparición gradual de la servidumbre. Otro punto es que en el plano de la aldea se concentró un plano nacional. También con la llegada del absolutismo nunca fue para la propia clase dominante un suave proceso de evolución, sino que estuvo marcado por conflictos y rupturas en el seno de la aristocracia feudal. También la concentración política del poder en la cúspide del orden social en una monarquía centralizada, que es justamente el resultado, pues fue la consolidación de las unidades de la propiedad feudal. Y por último, con el desarrollo de las relaciones mercantiles, la disolución de los lazos primarios entre la explotación económica y la coerción política legal condujo no solo a una creciente proyección de esta última sobre la cúspide monárquica del sistema social, sino también ayudó a un fortalecimiento compensatorio de los títulos de propiedad que garantizaba aquella explotación. Dale, porfis. Entonces, la propiedad de la tierra tendió a hacerse progresivamente menos condicional y al mismo tiempo la soberanía se hacía más absoluta. Bueno, permítanme porque se pixelea toda la presentación en mi computadora. Bueno, el efecto final de esta redistribución del poder social de la nobleza fueron la maquinaria del Estado y el orden jurídico absolutista, cuya coordinación habría de aumentar la eficacia del dominio aristocrático al reducir a un campesinado no civil a nuevas formas de dependencia y explotación. Los estados monárquicos del Renacimiento fueron instrumentos modernizados para el mantenimiento del dominio nobiliario sobre las masas rurales.
Pero al antagonismo de la aristocracia surgió un nuevo grupo social que fue la burguesía mercantil. Dale porfis, Ángel. Y precisamente el hecho de que se agregara a esta tercera presencia fue lo que impidió que la nobleza occidental aniquilara la resistencia del campesinado y que se le encadenara al señorío. Hubo una depresión feudal, obviamente, y en esta etapa se desarrollaron importantes industrias urbanas, tales como el hierro, el papel y los textiles. Pero es mayormente significativo que los años transcurridos entre 1450 y 1500, que presentaron los inicios de las monarquías absolutas unificadas en Occidente, que estos fueron los años en que se superó la crisis larga de la economía feudal gracias a factores de producción y avances tecnológicos humanos como los siguientes. Se descubrió el proceso de Sager para separar la plata del mineral del cobre, lo cual pudo reabrir las minas en Europa Central y provocó un nuevo flujo de metales en la economía internacional. Justamente la producción monetaria de Europa Central pues se quintuplicó entre 1460 y 1530. Se desarrolló los cañones de bronce, lo cual convirtió la pólvora en el arma decisiva de la guerra. El invento de los tipos móviles produjo la llegada de la imprenta y la construcción de galeones de 3 mástiles y con timón de popa hizo los océanos navegables para la conquista ultramarina. Dale, porfis. Ok, estos inventos hay que aclarar que fueron parte del Renacimiento europeo, los cuales se encuentran en la segunda mitad del siglo XV y fue entonces hacia 1470 cuando al fin se dio en la secular depresión agrícola tanto Francia como Inglaterra. Las primeras monarquías nuevas se erguieron prácticamente al mismo tiempo durante este lapso de tiempo, durante los reinados de Luis XI en Francia, Fernanda e Isabel en España, Enrique VII en Inglaterra y Maximiliano en Austria. Aváncele porfis, compa. Ese impacto secundario de la burguesía urbana sobre las formas del Estado absolutista fue lo que Marx y Engels intentaron captar con los conceptos erróneos de contrapeso y piedra angular que les mencionaba en diapositivas anteriores. Pero Engels sí expresó la verdadera relación de fuerzas con exactitud, y él explicó que al hablar de los nuevos descubrimientos marítimos Engels escribió que estas transformaciones de las condiciones vitales de la sociedad no siguió un cambio de articulación política. El orden estatal siguió siendo feudal mientras la sociedad se hacía cada vez más burguesa. La amenaza del malestar campesino, tácitamente constitutiva del Estado absolutista, se vio así acompañada siempre por la presión del capital mercantil o manufacturero dentro del conjunto de las economías occidentales, para así moldear los contornos del poder de la clase aristocrática de la nueva era. La forma peculiar del Estado absolutista en Occidente se deriva de esta doble determinación. Las fuerzas duales que produjeron las nuevas monarquías de la Europa renacentista encontraron una sola condensación jurídica, el derecho romano. Dale. Ok, el principal efecto de la modernización jurídica. Bueno, es que no recuerdo si esta parte también es de lo que me tocaba a mí. Disculpen que evidencié la división del equipo. No, esta ya es la parte de Valerio. Ahora es que yo también recuerdo que hablaba de algo similar, pero creo que no lo puse en la parte de mi presentación. Bueno, gracias, compañeros. Gracias, Diana. ¿Quién sigue entonces, compañeros? Buenos días, sigo yo. ¿Eres Valeria? Sí. Adelante, Valeria. Bueno, como mencionaba Diana, el principal efecto de la modernización jurídica fue pues el reforzamiento del dominio de la clase feudal tradicional. Esta
Este fenómeno se vio muy reflejado en toda la estructura de las monarquías absolutas, las construcciones exóticas que tenían como esta fachada pues moderna que traicionaba una y otra vez pues la misma fachada moderna. Se ha señalado con frecuencia que el Estado absolutista echó los cimientos del ejército profesional que creció inmensamente en tamaño con la revolución militar. Sí, gracias. Esta fue introducida en los siglos XVI y XVII por Mauricio de Orange, Gustavo Adolfo y Wolfstein. Los ejércitos, eso me parece algo muy, muy como impresionante porque los ejércitos de Felipe II contaban con alrededor de unos 60.000 hombres, mientras que los de Luis XIV, 100 años después, tenían hasta 300.000 hombres. Ok, bueno. Tanto la forma como la función de estas tropas divergía enormemente de la que más adelante sería característica del moderno Estado burgués. No constituían normalmente un ejército nacional obligatorio, sino que tenían una masa mixta en la que los mercenarios extranjeros desempeñaban un papel pues central. Estos mercenarios se reclutaban significativamente en zonas que quedaban fuera del perímetro de las nuevas monarquías centralizadas, frecuentemente en regiones montañosas que pues, se especializaban en proveerlos. ¿Le das por fin? La razón social más obvia del fenómeno mercenario fue, por supuesto, la natural negativa de la clase noble a armar en masa a sus propios campesinos. Es prácticamente imposible adiestrar a todos los súbditos de una república en las artes de la guerra, al mismo tiempo conservarlos obedientes a las leyes y a los magistrados, confesaba Jean Bodin. Y pues esto dice muchísimo de lo que se pensaba en ese momento. A la inversa, podía confiarse en las tropas mercenarias desconocedoras, incluso de la lengua de la población local, para extirpar la rebelión social. Tal es el caso de los alemanes con Inglaterra en 1549 contra los campesinos, los italianos liquidando la zona occidental, la Guardia Suiza reprimiendo guerrillas de boloñeses, en fin, muchas ocasiones se dio este tipo de situación en la que pues ni siquiera, eran extranjeros y como eran completamente ajenos, órale, a lo que vamos. A finales del siglo XVIII, incluso después de la introducción de la recluta obligatoria en los principales países europeos, hasta 2/3 de cualquier ejército nacional podían estar formados por soldadesca extranjera asalariada. O sea, dejó de ser nacional y ahora era puro material extranjero como en el fútbol. ¿Le pueden cambiar por fin? Es cierto que ni la productividad agrícola ni el volumen del comercio quedaron estancados durante la Edad Media, pero pues esto para los señores feudales era muy lento a comparación de lo rápido que podían conseguir pues las cosechas en las conquistas, que era más rápido esperar a cosechar tus propias cosas que ir a quitárselas a otra persona, pues, a otro territorio, pues ir a quitárselo a otro territorio. Y pues era lógico que la definición social de la clase dominante fuese militar. Pues en estas tierras no existía solución de continuidad entre territorios públicos y los dominios privados, y el medio clásico para su adquisición era la guerra, y como ya sabemos, siempre estaba encubierta de forma muy ridícula, era por reclamaciones de legitimidad religiosa o genealógica. Y pues la guerra para los príncipes o para las personas de autoridad no era tanto como una opción o un deporte, sino un destino. Esta es una frase de Maquiavelo que siento que sí define demasiado, pues más que nada que no tenían opciones y sí era lo que se debía hacer. Un príncipe pues no debe tener otro objeto ni otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y la disciplina de los ejércitos, porque este es el único arte que se espera haber ejercido por el que manda. Y es a lo que nos referimos, no tenían más opciones, o haces lo que se supone que tienes que hacer, o no eres una buena autoridad.
La permanencia virtual del conflicto internacional armado es una de las notas características de todo el clima del absolutismo. La paz fue una meteórica excepción en los siglos de su dominación en Occidente. Se ha calculado que en todo el siglo XVI solo hubo 25 años sin operaciones militares de largo alcance en Europa y que en el siglo XVII solo transcurrieron 7 años sin grandes guerras entre estados. Esta sucesión de guerras resulta ajena al capital, aunque pues posteriormente al final va a contribuir a él. La burocracia del Renacimiento era tratada como una propiedad vendible a los individuos privados. De este modo, pues el modo de integración de la nobleza feudal en el Estado absolutista que prevaleció en Occidente adoptó la forma de adquisición de cargos. El que compraba privadamente una posición en el aparato público del Estado la amortizaba por medio de la corrupción y los privilegios autorizados, en lo que era como una especie de caricatura disfrazada de feudo. El desarrollo de la venta de cargos fue uno de los más llamativos subproductos del incremento de monetarización de las primeras economías modernas y del relativo ascenso dentro de estas de la burguesía mercantil y manufacturera, pero la integración de esta última en el aparato del Estado por medio de la compra privada y de la herencia de posiciones y honores públicos también pone de manifiesto su posición subordinada dentro de un sistema político feudal en el que la nobleza constituyó siempre, necesariamente, la cima de la jerarquía social. La burocracia absolutista reflejó entonces y al mismo tiempo frenó el ascenso del capital mercantil. ¿Le das por fin? Gracias. El mercantilismo representaba exactamente las concepciones de una clase dominante feudal que se había adaptado pues a un mercado integrado, pero preservando su visión esencial sobre la unidad de lo que Francis Bacon llama consideraciones de abundancia y consideraciones de poder. En este caso, pues si el rey lograra poner a todas las provincias unidas bajo su autoridad, su comercio pasaría a ser el comercio de los súbditos de su majestad, y entonces no habría nada más que pedir. ¿Le das por fin? Otra cosa que veo que es muy relevante es la diplomacia. La diplomacia fue uno de los grandes como eventos de ese momento. Fue la indeleble marca de un nacimiento del Estado renacentista. Con sus comienzos nació en Europa un sistema internacional de estados en el que había una constante explorador de los puntos débiles desde el entorno de un estado o de los peligros que podían emanar contra él desde otros estados. La contracción de la pirámide feudal en las nuevas monarquías centralizadas en la Europa renacentista produjo por primera vez un sistema formalizado de presión e intercambio interestatal, con el establecimiento de la nueva institución de las embajadas recíprocamente asentadas en el extranjero, cancillerías permanentes para las relaciones exteriores y comunicaciones, e informes diplomáticos secretos protegidos por el nuevo concepto de extraterritorialidad. Gracias. Todas las estructuras del Estado absolutista revelan la acción a distancia de la nueva economía que se abría paso en el marco de un sistema más antiguo. Abundaban las capitalizaciones híbridas de las formas feudales, cuya misma perversión de instituciones futuras como el ejército, la burocracia, la diplomacia y el comercio era una reconversión de objetos sociales anteriores, pues otra vez para repetirlos. El Estado absolutista centralizó cada vez más el poder político y se movió hacia sistemas legales más uniformes. Era un Estado basado en la supremacía social de la aristocracia y limitado por los imperativos de la propiedad de la tierra. La nobleza podía depositar el poder de la monarquía y permitir el enriquecimiento de la burguesía, pero las masas todavía estaban a su merced. ¡Qué raro! La dominación del Estado absolutista fue la dominación de la nobleza feudal en la época de transición del capitalismo. Y pues su final señalaría la crisis del poder de esta clase y la llegada de las revoluciones burguesas y la aparición del Estado capitalista.
Aquí ya siguen mis compañeros. Gracias, Valeria. ¿Quién sigue, compañeros? Sigue mi compañera Margarita. Gracias, Ángel. Adelante, Margarita, cuando estés lista. Margarita, veo que tienes el micrófono abierto, pero no se te escucha. ¿No está batallando con su internet? ¿Ella o yo? Ella. Me Ella imagino está- que sí, a lo mejor tiene alguna bronquilla con el internet o no sé, porque sí aparece su micrófono abierto, pero no se le escucha nada. Profe, nos acaba de decir que va a salir de la llamada y ahorita vuelva a entrar para ver Ok. si se puede. Ok, el problema. sí, perfecto. Esperemos que eso ayude. Dice Margarita que la esperemos unos minutitos en lo que se abre otra vez la llamada. Sí, está bien, entiendo. Qué bueno, Diego, qué bueno que ya se resolvió el problemita en tu caso. Bueno, sobre lo que nos han comentado hasta aquí las y los compañeros, bueno, las compañeras más bien del equipo, ¿hay algo que deseen comentar? ¿Hay alguna duda? No sé. Faltan de exponer todavía Margarita, tú, Ángel, ¿verdad? Creo. ¿Y Andrea? Sí, ¿Estoy bien? nada más faltamos nosotros tres. Ok, sí, estoy bien. Muy bien. Raúl, adelante. Bueno, a mí me gustó la parte de Valeria, cómo profundiza en la mentalidad de los señores feudales que quieren tener un estado fuerte, pero no quieren armar completamente a sus siervos por miedo a una rebelión o algo por ese estilo, ¿no? Y también cómo aplican, no sé si ya lo conocían o no, pero cómo aplican algunos principios de Maquiavelo, pues para mantenerse en el poder. Sí, muy bien, muchas gracias por tus comentarios, Raúl. Efectivamente, así es. Consideremos y el autor nos enfatiza eso a lo largo de toda la lectura, de todo el texto,
que el absolutismo, o eso que denominamos genéricamente absolutismo típico o característico del Estado moderno, pues es un sistema de transición, ¿no? Donde se reorganiza para afianzar su poder la nobleza, pero por otro lado está la burguesía emergente. Hay una modificación en cuanto a las relaciones sociales. El sistema económico es distinto, ya no puede ser el mismo, y el Estado trata de mantener el control del Estado, ¿no? Dentro del llamado sistema mercantilista. Entonces, pues es un sistema de transición, ¿no? Un sistema de transición que, sin embargo, conserva muchos rasgos premodernos, medievales, no sé cómo denominarle. Por eso genéricamente se le denomina después, pues, antiguo régimen, ¿no? El término de antiguo régimen no Profe, solo buenos días. Hola, Margarita, ¿verdad? ¿Ya me oye? Sí, perfecto. Ahora Ok. sí, te escuchamos, Margarita. Adelante. Qué bueno que ya pudiste, que ya funcionó. Ya, gracias. Y perdón el problema técnico. Bueno, sí, ya usted dio una introducción. Esta parte de las lecturas habla sobre los aspectos generales del absolutismo en Europa Oriental, o básicamente cómo Europa Oriental vivió la experiencia del absolutismo de manera diferente que la Europa Occidental. Bueno, se entiende como Europa Oriental para fines de esta exposición a la parte de Europa Oriental que fue perdonada por la invasión otomana que inundó los Balcanes. Un aspecto importante sería que la gran crisis que asoló las economías europeas en los siglos XIV y XV, pues produjo una violenta reacción feudal al este del Elba. La represión señorial desencadenada contra los campesinos aumentó durante todo el siglo XVI. Pues evidentemente, debido a la crisis económica, los señores feudales, pues apretaron un poco más la cosa para el campesinado. El Estado absolutista del Este fue la máquina represiva de una clase feudal que acababa de liquidar las tradicionales libertades comunales de los pobres. Fue un instrumento para la consolidación de la servidumbre en un paisaje limpio por completo de vida urbana o de resistencia autónoma. Esto será un aspecto que después se tratará un poco más en la lectura, pero a diferencia de las ciudades occidentales, en Europa Oriental tenían muy dispersas. Entonces, pues era más difícil que se crearan resistencias autónomas o que fuera una vida urbana. La reacción del feudal en el este está marcada por una dosis de violencia que se introdujo en las relaciones sociales. Y aquí nos dice que la lucha de clases dentro de las formaciones sociales del este y su resultado, la servidumbre, pues no ofrecen una explicación a la aparición de un estado absolutista en la región. Esto después se dice en la presentación. Y bueno, si le puedes cambiar, Ángel, por favor. Ok, procesos de sometimiento a la servidumbre del campesinado. En Polonia, aquí vamos a ver 3 casos: Polonia, Rusia y Hungría. En Polonia, pues fue la tierra clásica de la segunda servidumbre. Polonia es especial porque nunca tuvo un estado absolutista, aunque esto constituyera un fracaso por el que la nobleza tendría que pagar después. Aquí en el siglo XVI se presenció un gobierno feudal descentralizado, dominado por un control total de la aristocracia y una autoridad monárquica muy débil. Polonia se caracterizó por que nunca tuvo un estado absolutista como tal. Bueno, Rusia. En Rusia la implantación de la servidumbre y la construcción del absolutismo estuvieron estrechamente vinculadas, pero incluso en este caso la aparición de la primera predeció a la segunda y no siempre se desarrollaron al mismo tiempo. O sea, esto quiere decir que la implantación de la servidumbre y la construcción del absolutismo estuvieron relacionadas, pero no ocurrieron específicamente al mismo tiempo. En Hungría, el proceso de definitivo sometimiento a servidumbre del campesinado tuvo lugar después de la guerra austro-turca, en el paso del siglo XVI al siglo XVII, mientras la nobleza magia resistía con éxito la imposición del absolutismo de los Habsburgo. Ángel, ¿puedes pasar a la siguiente?
Ángel, ¿sí me escuchaste? Sí, ya se cambió, pero igual déjame la vuelvo a regresar y la vuelvo a cambiar. Ah, gracias, sí. Es que, perdón, pensé que no me habías escuchado. Bueno, yo todavía no la veo, pero aquí tengo la presentación por si acaso, entonces voy a pasar a la que sigue. Ok. Occidente versus Oriente. No sé si ya los demás pueden ver la diapositiva para que... Sí, yo Sí, se lo ve. estamos viendo. Ah, bueno, Occidente versus Oriente. El impacto de la Europa occidental en la Europa oriental fue determinante para que las estructuras estatales que ahí aparecieron. O sea, esto quiere decir que el impacto que tuvo Europa occidental en Europa oriental se vio reflejada en la manera en que Oriente estructuró su estado. La interacción transnacional dentro del feudalismo se produjo siempre y en primer lugar en el plano político y no en el económico, precisamente porque era un modo de producción basado en la coacción extraeconómica. Su forma primaria de expansión era la conquista y no el comercio. Si bien Occidente y Oriente tenían lazos económicos debido al feudalismo, la prioridad del feudalismo era la conquista política. Y bueno, la primera mediación entre este y oeste en estos siglos fue militar. Fue la presión internacional del absolutismo occidental, que era un aparato político de una aristocracia feudal más poderosa, lo que obligó a la nobleza oriental a crear una máquina estatal igualmente centralizada para poder sobrevivir. El occidente oprimía al oriente y de cierta manera lo presionó a que evolucionara, bueno, no evolucionara, transitara también al absolutismo. De otra forma, la superior fuerza militar del absolutismo se habría hecho sentir en el medio normal de la competencia interfeudal, o sea, la guerra. La misma modernización de los ejércitos y las tácticas es el resultado de la revolución militar occidental tras 1560. Esta revolución militar occidental es un término que ya han tratado varios historiadores, incluso hay libros al respecto. Es una teoría sobre cómo a partir de 1560 se da una especie de revolución militar en la forma en la que se hace la guerra, en los instrumentos que se utilizan, en las armas. Y bueno, esa imagen que ven ahí se llama la traza italiana, que es un estilo de fortificación desarrollado en Italia, como dice su nombre, a partir del siglo XV en respuesta al creciente uso de artillería en los asedios a fortificaciones. Poco a poco, debido a esta revolución, la gente tuvo que modificar, los ejércitos tuvieron que modificar cómo acomodaban a sus soldados, las armas que usaban y las fortificaciones que iban a utilizar para defenderse. ¿Le puedes cambiar, Ángel? Bueno, Suecia, el martillo del este. Es un título interesante porque pues Suecia es un país que actualmente asociamos pues con una postura pacifista y pero bueno, en el pasado era conocido como el martillo del este. Suecia era el más reciente de todos los absolutismos occidentales. Era un país nuevo con una población muy limitada y una economía rudimentaria. Y sin embargo sería considerado como el martillo del este. Su impacto sobre Prusia, Polonia y Rusia en los 90 años, que van desde 1630 hasta 1720, puede compararse con el que tuvo España sobre la Europa occidental en la época anterior, porque en el siglo pasado España pues era la potencia militar y naval. Bueno, fue uno de los grandes ciclos de expansión militar de la historia del absolutismo europeo. En su punto culminante, la caballería sueca se paseó victoriosa por capitales como Moscú, Varsovia, Berlín, Dresde y Praga, en un gran arco a través del territorio de la Europa oriental que llegó a superar las campañas de los tercios españoles en la occidental. Los sistemas estatales de Austria, Prusia, Polonia y Rusia experimentaron su impacto formativo. La primera conquista exterior de Suecia fue la toma de Estonia. Esto sería lo que comenzaría todo, pero no fue hasta la Guerra de los 30 años la que señaló el decisivo comienzo de la irrupción sueca en el este. La intervención de Suecia había arruinado definitivamente la perspectiva de un estado imperial de los Habsburgo en Alemania y desplazó a su costa todo el centro de gravedad política hacia el este. Aquí en el cuadro que se ve es Gustavo II de Adolfo, Gustavo II en la batalla de Breitenfeld. Es
fue un monarca muy importante dentro de este proceso de expansión sueca, y en la batalla de Breitenfeld sería en la Guerra de los 30 años. Fue una de las batallas más importantes. ¿Le puedes pasar a la siguiente, Ángel? Bueno, al mismo tiempo, el impacto del poder sueco en la evolución de Prusia fue en el interior mucho más profundo. Los ejércitos suecos ocuparon Brandeburgo desde 1631, y a pesar de ser técnicamente un aliado en la causa protestante, le sometieron inmediatamente a requisiciones militares y extracciones fiscales despiadadas. Al trauma de esta experiencia se añadió la adquisición sueca de la Pomerania Occidental por el Tratado de Westfalia de 1648. Aquí se ve que aseguró a Suecia una amplia y permanente cabeza de playa en las tierras del sur del Báltico. Las guarniciones suecas controlaban ahora el Oder y amenazaban directamente a la hasta entonces desmilitarizada y descentralizada clase dominante de Brandeburgo. Brandeburgo era un país que para ese entonces prácticamente carecía de ejército. Aquí se ve una fotografía de la ratificación del Tratado de Münster, donde le toca a Suecia parte de ese territorio. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, seguiríamos con más de Suecia. La invasión sueca de Polonia en 1655 hizo saltar rápidamente la insegura confederación aristocrática de los Suaza. Cayeron Varsovia y Cracovia y todo el valle de la Vístula quedó desgarrado. La principal consecuencia estratégica de la guerra fue privar a Polonia de toda soberanía sobre el ducado de Prusia, pero los resultados sociales del devastador ataque sueco fueron mucho más serios. Las pautas demográficas y económicas de Polonia quedaron tan gravemente dañadas por la invasión sueca. Dentro de este panorama de expansión, el reino que peor se llevó fue Polonia. La segunda ofensiva sueca contra la mancomunidad durante la Guerra del Norte de 1701 a 1721, pues sería, como lo mencioné, el principal teatro de destrucción sería otra vez Polonia. Cuando los últimos soldados suecos abandonaron Varsovia, Polonia había dejado de ser una gran potencia europea. La nobleza polaca no tuvo éxito en su intento de generar un absolutismo mientras duraron estas tragedias. Polonia pues fue incapaz de recuperarse de los golpes mortales y dejó finalmente de existir como un estado independiente. Y aquí el libro menciona que Polonia es un ejemplo de lo que pasa cuando no avanzas con el resto de Europa, no avanzó en perspectiva militar y tampoco pudo desarrollar su estado absolutista centralizado y pues perdió. La batalla de Poltava, que es la que se ve en esta fotografía, es entre el ejército del zar Pedro I o Pedro el Grande de Rusia y el rey Carlos XII de Suecia. Terminó con la victoria Rusia y esta batalla en específico marcaría el inicio del fin del reino de Suecia como la superpotencia de Europa. Marcaría el fin de este proceso de expansión. ¿Y puedes pasar a la siguiente, Ángel? Bueno, Prusia responde al expansionismo sueco. La construcción del absolutismo prusiano por el gran elector fue Federico Guillermo Margraf, el elector de Brandeburgo y duque de Prusia desde 1640. Más adelante mi compañero Ángel va a hablar de él. Fue en buena medida una respuesta directa a la inminente amenaza sueca. El ejército permanente, que había sido la piedra angular de la autocracia de los Hohenzollern, y su sistema fiscal fueron aceptados por los Junkers en 1653 para enfrentarse a la inminente situación de guerra en el teatro báltico y a resistir los peligros exteriores. A diferencia de Polonia, que ya hablé, pues Prusia sí intentó defenderse y prepararse para el expansionismo sueco. Dice, el gran paso siguiente fue la construcción de un absolutismo prusiano, y esto se dio pues en respuesta al conflicto militar en Suecia. Durante la década de 1670 fue cuando el célebre general el elector, pues, está bastante complicado el nombre en alemán, pasó a ocupar las funciones del anterior consejero privado y a dar forma a toda la estructura del aparato estatal. El absolutismo prusiano y su definitiva configuración tomaron forma durante la época del expansionismo sueco y bajo su presión. Entonces aquí el autor plantea que el absolutismo prusiano pues es una directa consecuencia de la presión que estaba ejerciendo Suecia sobre el resto de esa parte de Europa. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor?
Bueno, y Rusia, pues Rusia es aparte. El caso de Rusia, pues constituye una situación adyacente ante las otras civilizaciones europeas. Su formación monárquica y militar fue previa y aún más visible que en el resto del continente. Los sucesos caóticos de la Edad Media y la influencia del Imperio Bizantino fueron grandes influencias que se asimilaron y construyeron a la denominada Tercera Roma. Iván III, que se había casado con la sobrina del último paleólogo, constituyó el título de zar equivalente a emperador. Pues aquí se ve que Rusia pues tuvo un desarrollo particular a diferencia del resto de Europa Oriental y Occidental, pues él se denominaban la Tercera Roma y desde anterior tiempo habían constituido el título de zar, que es equivalente a emperador, que pues va de la mano del absolutismo. Y pues el mejor ejemplo de absolutismo pues sería Iván el Terrible. Digo, tuvo otros grandes gobernantes como Pedro el Grande, pero sería Iván III donde se vería este estado despótico característico del absolutismo. Y los territorios rusos eran acechados constantemente por agrupaciones que buscaban esclavos. Desde el este eran atacados por los jinetes de Kazán y Astracán, y por el sur eran los tártaros de Crimea. Este tipo de ataques hizo a Rusia centralizarse en Moscú y dejar a sus alrededores como Ucrania desprotegido. Rusia debió crecer militarmente gracias a los constantes ataques. Los suecos por el este, quienes empezaron a innovar sus artillerías y anexaron suficientes aliados, y eventualmente seguiría la dinastía Romanov después de Iván el Terrible. Pues sí, como lo mencioné, el impacto de la expansión sueca se vio reflejado en todo el continente y Rusia pues empezaría a armarse militarmente. Y esto que menciona de la centralización en Moscú, pues sería una problemática que hasta hoy en día se ve reflejada, que también fue un tema con la Unión Soviética, esta centralización de todo en Moscú. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, no sé si ya ven la siguiente. Ángel, ¿ya le cambiaste? Es que yo todavía no la veo, sino para exponer con otras diapositivas. Sí, ya está puesta. Ah, bueno. Ok. Voy. Bueno, el absolutismo del este y el campo. Me parece que fue mi compañera Diana la que mencionó la importancia del campo para el absolutismo y aquí lo voy a explicar un poquito más, al menos desde el lado del este. La razón interna más fundamental del absolutismo del este radica en el campo. Su compleja maquinaria de represión estaba dirigida primordial y esencialmente contra el campesinado. Esto ya lo sabemos, pero el motivo sería, la pregunta es ¿por qué? En el siglo XVII fue una época de caída de los precios y disminución de la población en la mayor parte de Europa. Se llamaría el periodo de trastornos, con guerras civiles, invasiones extranjeras, rebeliones rurales y como pues todos los conflictos bélicos que ya mencioné antes, produjo entonces inestabilidad y escasez de la fuerza de trabajo a disposición de la clase terrateniente. El descenso demográfico en esta época creó así una escasez de trabajo rural para el cultivo de la tierra. Faltaban manos. Había además el problema endémico para el feudalismo oriental de la proporción tierra-trabajo. La existencia de pocos campesinos dispersos en espacios excesivamente grandes, que fue lo que les mencioné al principio de la presentación. El este tenía la problemática de, si bien era un territorio muy extenso, estaba poco poblado y estas personas, la mano de obra, los campesinos, estaban dispersos en distintas como granjas alrededor de todo el territorio. Y bueno, el primer objetivo de la clase terrateniente del este no era tanto como la del occidente. El occidente pues tenía el propósito o el objetivo de fijar en las cargas que debía pagar el campesinado. Y obviamente se refiere a cobrar más impuestos, recaudar más, exprimir más a la clase campesina. Pero el objetivo del era detener la movilidad del aldeano y atarle literalmente a la tierra. Del mismo modo, en grandes zonas de Europa Oriental, la forma más típica y eficaz de la lucha de clases protagonizada por el campesinado era simplemente huir. Es la mejor manera que ellos tenían para rebelarse al absolutismo, perdón, a los terratenientes era huir, desertar colectivamente de la tierra y dirigirse a nuevos espacios deshabitados e inexplorados, porque pues era la manera en la que mejor podía
perjudicar a los señoríos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que trabajaban en el campo y si se iban y se fugaban, de aquí a que conseguían más personas, pues pasaba mucho tiempo y se perdían cosechas, no se trabajaba la tierra y pues la tierra era el principal factor económico de este sistema feudal. Entonces era como realmente perjudicaban. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, más hacia el este, en Rusia y Polonia, el problema era todavía más serio. En las amplias tierras pónticas situadas entre ambos países no existían ni límites ni fronteras estables de asentamiento. Eso también perjudicaba porque pues era más difícil mantener a los campesinos vigilados y trabajando en tierras que no tenían una frontera estable. El interminable proceso de reducción a la servidumbre del campesinado ruso a lo largo del siglo XVII debe considerarse en el marco del contexto natural apuntado. O sea, como ya lo dije, existían zonas marginales, grandes y divisibles alrededor de las propiedades territoriales de la nobleza. Esta ausencia de una fijación territorial normal en Rusia es lo que explica la sorprendente supervivencia de la esclavitud en una escala muy considerable. A finales del siglo XVI, los esclavos todavía cultivaban entre el 9 y el 15 de 100 de las propiedades rusas. Esta dejó de ser necesaria cuando la red de servidumbre atrapó con fuerza a casi todos los trabajadores. Pues, dentro de este contexto no es entendible la existencia de esta clase de la esclavitud. ¿Por qué? Porque era la manera más efectiva que tenían para atar a los campesinos o a los trabajadores a la tierra y que se quedaran ahí, que no se fueran. Y ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, mientras todo esto estaba sucediendo, existió una incesante rivalidad interfeudal por el control de almas para el cultivo de las tierras de la nobleza y el clero. Los boyardos, que son los que se ven en esta foto, que son los señores feudales rusos, y los monasterios con feudos más rentables y racionalizados admitían siervos fugitivos procedentes de fincas más pequeñas y ponían obstáculos a su recuperación por sus antiguos señores, lo que enfurecía a la clase de pequeños propietarios. Literalmente era una robadera de trabajadores, de gente que escapaba porque no le gustaba la condición en donde trabajaba y entonces huía a otro lugar y les daban asilo con condición de que trabajaran. Entonces era un préstamo y una robadera de trabajadores. Y bueno, efectivamente todo este tipo de conflictos y de rivalidad interfeudal, como menciona el autor, pues no ayudaba para nada a la economía de Rusia. Entonces, estos conflictos pues no terminaron hasta que se estableció una autocracia central, estable y poderosa con un aparato coercitivo del Estado, capaz de imponer la adscripción a la tierra en todo el territorio ruso. Así pues, la constante preocupación señorial por el problema de la movilidad laboral en el este es lo que explica, sin duda alguna, gran parte de la marcha interior hacia el absolutismo. En esta parte se diría que el autor pues propone que la causa o el motivo de que Rusia transicionara hacia el absolutismo se debe a gran parte las condiciones de su territorio y el poco control que tenían sobre los campesinos. Como aquí lo dice, ninguna red de jurisdicciones de señores individuales podía enfrentarse con este problema de forma adecuada. No importaba qué tan despóticos fueran, aún así pues no podrían controlar a todas las personas y mantenerlas adscritas a la tierra. Eran necesarias las funciones de una policía interior para que la segunda, y por eso las condiciones de la segunda servidumbre del este fueron en este sentido mucho más exigentes que las necesarias para la primera servidumbre en el oeste. Aquí era una cuestión de mantener a los campesinos adscritos a la tierra y controlados, y pues eso no lo podía hacer a menos que hubiera una figura fuerte y un gobierno central, como lo sería el caso de Iván el Terrible, que lo mencioné antes, o Pedro el Grande. Y pues ya sería todo por mi parte. Muchas gracias, Margarita. Bien. Bueno, pues ahora continúo yo, profesor. Adelante, Ángel, adelante. Bueno, primero para mencionar, pues Polonia, o sea, ya dándole continuación a lo que mencionaba mi compañera Margarita, pues Polonia una vez más fue la aparente excepción en la lógica de este proceso, pero así como en el exterior tuvo que pagar el castigo del diluvio sueco por no haber generado un absolutismo,
En el interior, el precio de su fracaso fue la mayor insurrección campesina de esta época, la catástrofe de la Revolución Ucraniana de 1648, que le costó 1/3 de su territorio y que descargó sobre la moral y el valor del Slacha. Un golpe del que nunca se habría de recobrar plenamente, pues sirvió de preludio inmediato a la guerra de Suecia a la que habría de ligarse. Esta revolución ucraniana fue la consecuencia directa del problema básico en cuanto a la movilidad y a la huida de campesinos al este. Fue una rebelión que se iniciada por cosacos privilegiados de la región de Dnieper, que eran de origen campesino o habitantes de las tierras fronterizas entre Polonia, Rusia y el Janato Tartano de Crimea. Después de tiempo se desarrolló una compleja estructura social en las comunidades cosacos con un centro político y militar, que era una isla fortificada denominada Sek. No, se escribe ahí como viene en el siguiente apartado, no confundir con el meme de Etesech. Esta era una isla fortificada creada en 1557, abajo de los rápidos de Dnieper, que escogía delegados para su consejo oficial o starshina, que al mismo tiempo elegía un comandante supremo o hetman. Los cosacos polacos en Moldavia, Livonia y Rusia triunfaron y construyeron una élite de propietarios. Esta convergencia social con el Slacha local, que habría extendido interrumpidamente sus tierras en dirección al este, no cambió la anomalía militar de la independencia de los regimientos del SEC, con su base en filibusterismo semipopular, ni afectó a los grupos de cosacos rurales que vivían entre la población sierva, cultivando los latifundios de la aristocracia polaca en esta región. Así, la movilidad campesina había dado origen en las praderas pónticas a un fenómeno sociológico prácticamente desconocido por entonces en el occidente, el de unas masas rurales capaces de presentar ejércitos organizados contra una aristocracia feudal. El motín a las compañías de Melnitsky en 1648 fue capaz de hacer frente a los ejércitos polacos, y esto desencadenó un levantamiento de siervos en Ucrania. Y pues en Cracovia surgió un movimiento de inspiración de los cosacos polacos y los serbios ucranianos. En Galicia y Ucrania hubo un gran número de luchas donde el ejército Slacha fue derrotado por los zaporosianos, y el tratado de Perislav de 1654, firmado por Yemenitsky, que puso a Ucrania situada en Dnieper bajo las órdenes de los zares de Rusia. También ese tratado simbolizó la respectiva trayectoria de los dos grandes rivales, o sea, los polacos y los rusos. El levantamiento ucraniano fue la guerra campesina más importante de la época en el este, pero no fue la única. Todas las grandes noblezas de Europa Oriental tuvieron que enfrentarse en un momento u otro del siglo XVII con rebeliones de siervos. Como puede aquí decir, se enumeran varias, como las de Brandenburgo, las de Bohemia y las de Rusia. La de Brandenburgo fue durante el final de la Guerra de los 30 años y pues se trataba en cuanto a estallidos de violencia rural en Prignitz. La de Bohemia, pues su campesinado se levantó por su degradación laboral por el Tratado de Westfalia, y en Rusia, como podemos ver, hay bastantes, y que es lo que mencionó Margarita, que se llamaba periodo de trastornos. La primera, de 1606 a 1607, pues se conformaba por campesinos, plebeyos y cosacos de la región de Dnieper. De 1634 de 33 al 34, siervos y desertores de Smoleskos se rebelaron contra el campesinado de Balash. La de 70 y 71, pues todo el suroeste rusio sacudió el control señorial por los numerosos ejércitos cosacos y campesinos que subían por el valle del Voga. Del 1707 al 708, masas rurales del Bajo Don siguieron a Bulavin el cosaco en una rebelión violenta contra Pedro I y el aumento del trabajo obligatorio. Y la del 73 y 74, pues fue la mayor insurrección al mando de Pugachev, que combinó cosacos, obreros, campesinos y tribus de pastores. El cierre de fronteras ucranianas y siberianas a finales del siglo XVIII, después de los programas colonizadores de Potemkin, hizo que el campesinado ruso quedara en quietud.
El ascenso del Estado absolutista en el siglo XVIII respondía al miedo social. Su colectivo político-militar era la garantía de la estabilidad de su servidumbre. Y pues bueno, ¿cuáles eran los rasgos específicos de la variante oriental de esta máquina feudal fortificada? Pues obviamente la primera es la influencia de la guerra en su estructura, pues fue la más preponderante incluso que en el oeste y tomó formas sin precedentes. El hincapié funcional en la guerra redujo en este caso al naciente aparato del Estado a un subproducto de la máquina militar de la clase dominante. Ahora vamos a hablar un poquito de Brandenburgo con el absolutismo del gran elector. El absolutismo del gran elector de Brandenburgo había nacido, como ya hemos visto, en medio de la confusión provocada por las expediciones suecas a través del Báltico en la década de 1650. Su evolución y articulación internas representaron una expresiva realización de la fase de Tietze. La guerra es el padre de la cultura y la madre de la creación, porque toda la estructura fiscal, la burocracia central y la administración local del gran elector comenzaron su existencia como subdepartamentos técnicos del, pues obviamente el gran elector que aquí se menciona en el idioma original, que es el General Kriegskommissariat, a partir de 1679, durante la guerra con Suecia. Esta institución única se convirtió bajo el mando de von Grubkom en el órgano supremo del absolutismo de los Hohenzollern. La burocracia prusiana, en otras palabras, nació como una rama del ejército. El gran elector constituía un ministerio del ejército permanente, sino que recaudaba impuestos, regulaba la industria y suministraba el funcionariado provincial del estado de Brandenburgo. Y es a finales del siglo XVIII, donde el porcentaje de la población enrolada en el ejército era 4 veces superior al de Francia contemporánea. El control de los Junkers era prácticamente absoluto y la gran militaridad absorbía entre un 70 y el 80% de los ingresos del Estado en tiempos de Federico II. Y ahora vamos a hablar del absolutismo mezclado de Austria, que pues obviamente el absolutismo austriaco, como se verá más adelante, siempre tuvo una estructura mucho más heteróclita, haciendo una mezcla imperfecta de rasgos orientales y occidentales que correspondían a su base territorial mixta en Europa Central. Ninguna concentración comparable a la de Berlín prevaleció nunca en Viena. Con todo, hay que tener en cuenta que desde la mitad del siglo XVI hasta finales del XVIII, las tendencias centralizadoras y el ímpetu innovador dentro del ecléctico sistema administrativo del Estado de los Habsburgo provinieron del complejo militar imperial. Durante mucho tiempo, en efecto, solo este complejo militar dio realidad práctica a la unidad dinástica de las dispersas tierras gobernadas por Habsburgo. Así, el Consejo Supremo de la Guerra, o Hofkriegsrat, era el único organismo de gobierno con jurisdicción en todos los territorios de los Habsburgo en el siglo XVI, y el único organismo ejecutivo que los unía bajo la familia dominante. Y pues aparte de sus deberes de defensa contra los turcos, el Hofkriegsrat, era responsable de la directa administración civil de todo el territorio situado en la frontera sudoriental de Austria y Hungría, guarnecida con tropas de Grenzers, y su posterior papel en el crecimiento gradual de la centralización de los Habsburgo y de la construcción de un absolutismo desarrollado fue siempre determinante, y el poder absolutista residía exclusivamente en la rama militar del Estado. Y pues ahora vamos a pasar sobre el aparato militar en Rusia y Prusia, donde en su estudio sobre la especificidad histórica del Imperio Moscovita, Klitschevsky comentaba que la primera de estas peculiaridades era la organización guerrera del Estado. El Imperio Moscovita era la Gran Rus en armas. Los arquitectos más célebres de este edificio, Iván IV y Pedro I, diseñaron un sistema administrativo básico para aumentar la capacidad bélica en Rusia. Iván IV intentó reconstruir todo el modelo de tenencia de la tierra en Moscovia para convertirlo en tenencias de servicio, implicando cada vez más a la nobleza en obligaciones militares permanentes para con el Estado moscovita. La tierra se convirtió en un medio económico para asegurar al Estado
para asegurar al Estado un servicio militar suficiente, y la propiedad de la tierra por la clase de los oficiales pasó a ser la base de un sistema de defensa nacional. Durante la mayor parte del siglo XVI hubo un estado de guerra permanente contra suecos, polacos, lituanos, tártaros y otros antagonistas. Finalmente, Iván IV se hundió en las largas guerras de Livonia, que terminaron en la catástrofe generalizada en la década del 1580. Y el periodo de trastornos, del que ya mencionamos anteriormente, y la posterior consolidación de la dinastía Románov desarrollaron, sin embargo, la tendencia básica a ligar la propiedad de la tierra con la construcción del ejército. Pedro I dio entonces su forma más implacable y universal a este sistema. Toda la tierra quedó sujeta a obligaciones militares y todos los nobles tenían que comenzar un servicio indefinido al Estado a la edad de 15 años. 2/3 de los miembros de todas las familias nobles tenían que ingresar en el ejército, y no solo se permitía al tercer hijo de cada familia cumplir ese servicio en la burocracia civil. Los gastos militares y navales de Pedro en 1724, uno de los pocos años de paz en su reinado, ascendieron al 75% de los ingresos del Estado. Ahora vamos a hablar sobre la cartografía absolutista del Este, donde la atención preferente del Estado absolutista a la guerra no era gratuita, correspondía a movimientos de conquista y expansión mucho mayores que los que tuvieron en Occidente. La cartografía del absolutismo del Este corresponde estrechamente a su estructura dinámica. Y pues aquí vamos a ver unos ejemplos, que en Moscovia multiplicó 12 veces su tamaño durante los siglos XV y XVI, absorbiendo Novgorod, Kazán y Astracán. Brandenburgo adquirió Pomerania en el siglo XVII, y el Estado prusiano dobló después su tamaño con la conquista de Silesia en el siglo XVIII. En el siglo XVII, el Estado ruso se expandió ininterrumpidamente con la anexión de Ucrania Occidental y una parte de Bielorrusia, mientras que en el siglo XVIII ocupó las tierras del Báltico, el resto de Ucrania y Crimea. Y el Estado de los Habsburgo, basado en Austria, reconquistó Bohemia en el siglo XVII, y en el XVIII había sometido a Hungría y anexado Croacia, Transilvania y Oltenia en los Balcanes. Y pues en fin, Rusia, Prusia y Austria se dividieron en Polonia, que había sido el estado más grande de Europa hasta ese entonces. Y pues esta necesidad del superabsolutismo, como menciona el autor, culminó con esto, con todo el expansionismo, con la reacción de los nobles prusianos y rusos, llegó a la plenitud, con el absolutismo perfeccionando lo cual Polonia no pudo realizar, creando que Polonia fuese borrada del mapa por sus vecinos con un absolutismo de alta necesidad. Y ahora vamos con la siguiente razón, que ya mencionamos de que cuáles eran los rasgos específicos de esta variante oriental de la máquina feudal. La siguiente es que la militarización extrema del Estado estaba ligada estructuralmente a la segunda característica principal del absolutismo, que radica en la naturaleza de la relación funcional entre los propietarios feudales y las monarquías absolutas. La diferencia fundamental entre las variantes oriental y occidental puede verse en los respectivos modos de integración de la nobleza en la nueva burocracia creadas por ellas. Y ahora vamos a esta parte que se llama comprar tu nobleza. La venta de cargos no existía en Prusia ni en Rusia en volumen considerable. Los Junkers del este del Elba se habían caracterizado por su rapacidad pública en el siglo XVI, en el que hubo una corrupción generalizada, malversación de fondos estatales, arrendamientos de sinecuras y manipulaciones del crédito real. Esta fue la época del dominio incontestado del Herrenstadt y el Ritterschaft, y del debilitamiento de toda autoridad pública central. La llegada del absolutismo de los Hohenzollern en el siglo XVII cambió radicalmente esa situación. A partir de entonces, el nuevo Estado prusiano impuso una creciente probidad financiera sobre la administración. No se permitió la compra por los nobles de posiciones rentables en la burocracia significativamente. Solo los enclaves de Cleves y Mark en Renania, que eran socialmente mucho más avanzados y en los que había una floreciente burguesía urbana, fue formalmente sancionada la compra de cargos por Federico Guillermo I y sus sucesores. Y ahora vamos a pasar al caso de Prusia, que pues tenía un conjunto, como ya mencionamos, tenía un conjunto burocrático oficial profesional, y en Rusia sí existió una gran cantidad de fraudes y malversaciones en la máquina del Estado, aunque nunca se llegó a establecer una venta de cargos específicamente en Rusia. Al igual que con los austriacos,
pero que sí había casos en los estados aledaños a Alemania con la clase funcionarial. La venta de cargos en Occidente correspondió a la sobredeterminación del estado feudal por el rápido crecimiento del capital mercantil y manufacturero, el vínculo contradictorio que el capital establecía entre los cargos públicos y las personas privadas reflejaba la concepción medieval de soberanía y contrato, en las que todavía no existía un orden público impersonal, pero simultáneamente era un vínculo monetario que reflejaba la presencia y la interferencia de una economía monetaria y de sus futuros dueños, la burguesía urbana. Mercaderes, abogados y banqueros que tenían acceso a la máquina del Estado, si podían pagar las sumas necesarias para comprar su posición en él. Y aquí es donde hace totalmente sentido el nombre de la sección, comprar tu nobleza. Y pues en el este, por lo contrario, no había ninguna burguesía urbana que pudiera modificar el carácter del Estado absolutista, el cual por tanto no fue atemperado por un sector mercantil. Ya hemos hablado de la sofocante política antiurbana de la nobleza prusiana y polaca. En Rusia, los zares controlaban el comercio, frecuentemente a través de sus propias empresas monopolistas, y administraban las ciudades. A menudo, los residentes de las ciudades eran siervos, lo que continúa un caso único. La consecuencia fue que el híbrido fenómeno de la venta de cargos resultó impracticable. Los principales feudales puros habrían de dirigir la construcción de la maquinaria estatal. El mecanismo de una nobleza de servicios fue en muchos aspectos el correlato oriental de la venta de cargos del occidente. En Austria, ya vamos a empezar a hablar de Austria, no había un ajuste tan estrecho entre el aparato del Estado y absolutista y la nobleza. La heterogeneidad insuperable de las clases terratenientes de los reinos de los Habsburgo lo imposibilitaba. Con todo, también aquí tuvo lugar un movimiento profundo, aunque incompleto, hacia la creación de una nobleza de servicio. A la reconquista de Bohemia por los Habsburgo durante la Guerra de los 30 años siguió la sistemática destrucción de la vieja aristocracia checa y germana de las tierras de Bohemia, en las que se asentó una nobleza nueva y extranjera, de fe católica y orígenes cosmopolitas, que debía por completo sus propiedades y fortunas a la voluntad de la dinastía que lo habían creado. La nueva aristocracia de Bohemia suministró a partir de entonces el contingente dominante de cuadros del Estado de los Habsburgo, convirtiéndose así en el más importante base social del absolutismo austriaco. Y los Junkers prusianos pues fueron directamente incorporados al comisariado de la guerra y a los servicios financieros y fiscales. Estos mismos Junkers mantenían el control del Gutsbezirke local, por lo que contaban con poderes fiscales, jurídicos, policiales y de reclutamiento militar sobre los campesinos. También dominaban los campos de guerra y los dominios, que se le denomina Kriegs- und Domänen-Kammern. Ahora vamos a hablar otra vez un poco de Rusia, donde tenía un medio social primitivo, donde los principios de una nobleza de servicio habrían de llegar mucho más lejos, incluso que en Prusia. Iván IV promulgó en 1556 un decreto que hacía obligatorio para todos los señores el servicio militar y determinaba el cuerpo exacto de soldados que debía suministrar cada unidad de tierra, con lo que se consolida la clase de Pomeshchik, de nobleza media que había comenzado a aparecer bajo su predecesor. A la inversa, solo las personas al servicio del Estado podían poseer legalmente la tierra en Rusia a partir de este decreto, con excepción de las instituciones religiosas. Este sistema nunca alcanzó en la práctica la universalidad ni la eficacia que se le confería a la ley, y no acabó en absoluto con el poder autónomo de la anterior clase potentada de los boyardos, que mantuvieron sus tierras como posesión alodial, pero a pesar de los muchos vaivenes y retrocesos, los sucesores de Iván heredaron y desarrollaron la obra del Este. Y pues obviamente el complejo, ya retomando un poquito en comparación con los Habsburgo, el complejo sistema político dinástico de los Habsburgo hacía imposible una cooptación burocrática uniforme y regulada de la nobleza para el servicio del absolutismo. Pero pues obviamente es un caso totalmente diferente con Rusia, porque pues obviamente se empezaba a denotar este auge de la economía, en cuanto a que los nobles podían tener, ciertos nobles de cierto rango, pues al poder comprar su nobleza podían tener acceso a las tierras y obviamente convertirse en un poderío feudal.
Las realidades prácticas de la formación social rusa estaban muy lejos de corresponder al omnipotente sistema político sugerido en este párrafo. La teoría ideológica del absolutismo ruso nunca coincidió con sus poderes materiales, que siempre fueron mucho más limitados de los observados occidentales, puestos que a menudo a las exageraciones propias de los viajeros tendían a creer. Con todo, si se adopta una perspectiva europea comparativa, la peculiaridad del complejo servicio moscovita es innegable. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, Pedro I radicalizó todavía más a sus principios normativos, al mezclar las tierras condicionadas y hereditarias. Pedro I asimiló a las clases pomeshchik y boyar. A partir de entonces, todas las nobles debieron convertirse en servidores permanentes del zar. Y pues la burocracia quedó dividida en 14 rangos, 8 superiores con condición de noble hereditaria, 6 inferiores con condición aristocrática no hereditaria, y pues de este modo los rasgos feudales y la jerarquía burocrática se unieron orgánicamente bajo un poder centralizado y absoluto. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias, Ángel. Creo que falta la participación por ahí de Andrea, ¿verdad? Sí, solo falta yo. Perfecto, adelante, Andrea. Pues como ya mencionaron mis compañeros, pues aquí, Ángel, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, gracias. Pues una mini introducción a la estructura social. Perdón, mientras Europa estaba formando sistemas feudales y pues formaciones sociales que pues, implicaban la esclavitud, como lo del trabajo de los siervos, Oriente pues no tenía un sistema tanto así, pero involucraban diferentes formas o niveles de transición, y pues había jerarquías, o sea, de todos modos había jerarquías. Pues en algunos aspectos pues no eran tan diferentes, porque pues estaba el señor, el más adinerado, y luego había subniveles, y pues disculpen, es que había ruido. Y pues, o sea, ya había niveles, y estaban los siervos hasta abajo trabajando. Por lo que vi, la siguiente, Ángel, por favor. Por lo que vi es que no habían cambiado mucho desde la Edad Media, porque lo único que cambia en aspectos sociales y económicos pues son los de más arriba. Como pues se nos mencionó, creo que en primer semestre e incluso en el semestre pasado, la servidumbre o los campesinos pues no cambian tanto en cuestiones económicas o sociales como los nobles. Y pues aunque sí había propiedades, por ejemplo en Polonia, o sea, todavía pues en gran medida pues había intentos de monarquía. Pues básicamente lo que saqué de la lectura es que el este de Europa es como el salvaje oeste de todo el continente. O sea, podría haber un noble o un señor de guerra, como dice la lectura, en la cima de la pirámide, y pues este señor tiene sus tierras y pone a alguien a cuidarlas, y pone a otra persona a trabajarlas, y así sigue bajando. Pues en Rusia se impuso un sistema condicional para que pues una autocracia zarista, como dijo mi compañero Ángel. La siguiente, por favor. Pues el texto dice que la autoridad pública no estaba limitada ni estaba disuelta como en Occidente. Pues aquí había cargos administrativos de tierras y había elecciones, pero pues todavía no se daba así por herencia.
pero ya con más adquisiciones de tierras, más títulos dados y pues más guerras, más títulos, más adquisiciones, pues ya se estaba implementando una jerarquía ya hereditaria, es decir, si alguien se apodera de estas tierras, el hijo de esa persona pues es el que las va a heredar, y aún así se queda el sistema feudal. La siguiente, por favor. Bueno, aquí el texto indica que hay una gran consecuencia pues, de este poder, porque había una soberanía muy, muy fragmentada, porque pues como dije, lo que saqué o lo que relacioné de esta lectura es que pues era como el salvaje oeste. Se podían pelear por esas tierras y se podían quitar, así que se acababa una dinastía, empezaba otra y así. Algo que se puede destacar es que no afectó tanto a la aristocracia, pero sí afectó a los que estaban más abajo. Pues, y con ese conflicto pues se terminó creando un estado absoluto, y pues se desarrollaron y provocaron nuevas formas de tratar y usar a la servidumbre. O sea, no poseía evolución. La servidumbre no poseía tal evolución. Y pues, ¿sería todo? Creo que sí. A ver, sí. Muchas gracias, Janine, Andrea, y bueno, muchas gracias a todo el equipo, gracias a Diana, Valeria, Margarita, Ángel y a Janine, Andrea, por su participación, muy completa su exposición. Han terminado justo a tiempo, son las 12 en punto. Pues bueno, si queda por allí alguna duda o comentario por parte del resto del grupo, les pediría por favor que la dejemos pendiente para la próxima clase, para no abusar ahorita del tiempo, porque fácil nos llevaríamos otros 10 minutos o no sé cuánto. Entonces, bueno, si tienen por ahí dudas o comentarios, por favor, anótenlos o qué sé yo y déjenlos pendientes para la próxima clase. Y estaremos comentando algunas cuestiones un poco más específicas, muy generales, en torno a, o sea, específicas en cuanto a países, en cuanto a estados, generales, porque será un panorama así muy general de más de 250 años. Estaremos comentándolo la próxima clase y les pido de favor que por ahí le echen un ojo a las lecturas básicas que están por ahí señaladas, ¿no? La idea es comentar algunas cuestiones generales en torno al Estado, a la política en España y en Francia durante la época moderna, ¿sí? Así es, quedó excelente la exposición, Emiliano, estoy completamente de acuerdo. Felicidades al equipo, gracias por su participación, gracias a todas y todos por su asistencia virtual, pero asistencia al fin. Y pues nos vemos la próxima clase el lunes, en Pensamiento Político mañana con los que están por ahí, pero nos vemos. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias, maestro. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Adiós, profe. Gracias, Bye, equipo. profe. Gracias, profe. Cuídense, hasta luego. Mañana.